llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré y en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, nos guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, y en ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final.
ojos fijaré y en tempestad descansaré en tu poder, pues tuya soy hasta el final. Que sea una oración de nuestras vidas, pertenecer a Cristo, pertenecer a Dios. Y vamos a iniciar este servicio porque creemos que es importante que en medio de nosotros esté la presencia de Dios. Vamos a ir con Lolita Morales y ella hará la lectura de este día y la predicación por este tiempo. Vamos con ella. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a hacer una lectura bíblica en Judas 1:17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún ropa contaminada por su carne. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, en este día que nos permites estar aquí conectados todos como iglesia, Señor. Te pedimos que unjas al pastor, Señor, para que nos pueda transmitir tu mensaje, Señor, y tu palabra. Te pedimos que descienda tu Santo Espíritu sobre la alabanza, Señor, que en este día se nos va a ministrar. Gracias por todo lo que tú eres, Señor, y por las bendiciones que cada día nos das. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, es tiempo de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Esperamos que puedan gozarse con nosotros, amén. Y vamos a cantar a Él porque Él es digno de ser alabado, amén. Corazón rendido a tus pies, con mi vida entregada para ser tuyo, Dios. Y te clamaré por un fuego que llueva sobre mí, por un deseo que transforme mi interior, de traerte honor. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Desciende sobre nuestras vidas, Señor. Que tu amor y tu misericordia nos inunde, Señor. En el poder, creo en el poder cuando te clamo en oración para ofrecerte todo mi amor en adoración. Y te clamaré que sobre toda mi generación arda este deseo y pasión de traerte honor. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Manda
Aleluya, Señor. Bendecimos tu santo nombre porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu verdad es de generación en generación. Gracias, Jesús. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Amén. Te damos gracias, Señor. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tú. Hoy te rindo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Haz tu obra en nuestras vidas, Señor. Danos dirección, Jesús. Llénanos de tu amor. Te alabamos y te bendecimos en esta hora. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti.
en este tiempo. Yo creo, Señor, firmemente que es tu presencia la que hace la diferencia en medio de este tiempo. Y te pedimos, Señor, que podamos tener vidas dignas delante de ti. Como decía el canto, rendimos nuestro ser. Te damos todo lo que somos, Padre Celestial. Te pedimos que en este tiempo, en tu palabra, tú nos hables de la manera que a ti te plazca, Señor, con la parte, Señor, de este sermón que a ti te plazca y puedan llegar a la vida de mis hermanos este tiempo de tu palabra. Te pedimos, Señor, que te glorifiques en este tiempo y podamos estar atentos a lo que tú tienes para nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos, y qué bueno que podemos estar, como yo digo, ¿verdad? Aunque sé que no hemos estado juntos físicamente, reunidos a través de estos medios. Y el sermón en este día es sobre una epístola que ya se leyó, ya Lolita leyó ese pasaje de Judas. Y este pasaje, yo decía hace un tiempo que quería estar predicando sobre algunos libros que a veces no los tomamos en cuenta, y Dios nos permitió que tuviéramos esos libros en la Escritura para que nos hablaran a nuestras vidas. Y creo que el mensaje de Judas es muy propicio para nuestros días, para lo que estamos viviendo en este tiempo. El sermón se titula Un grito desde la indiferencia. Un grito desde la indiferencia. Y yo quisiera ponerles a pensar, ahora que ya regresamos a clases, porque los papás regresamos a clases con los niños, y usted sabe, ¿verdad?, que una de las cosas, los que se levantan muy temprano para ir a la escuela, para trabajar, generalmente ponen una alarma, ¿no? Y yo no sé si sea su caso, no tanto el mío, pero estoy seguro que algunos se van a identificar cuando suena la alarma y queremos que en ese momento descendiera fuego del cielo y consumiera la alarma, ¿verdad? Entonces algunos en ese afán de que nada quite su sueño, ¿verdad?, pueden poner 1, 2, 3, 4, las que el teléfono les permita contener en su memoria, ¿verdad? Y poner muchas alarmas para que suene y suene, ¿verdad? Pero no es algo agradable. Sin embargo, esa alarma nos recuerda que ya es tiempo. Esa alarma, ese ruido que a veces no es grato, nos recuerda que ya es el momento para que empecemos nuestras actividades del día, porque de otra manera no vamos a hacerlas correctamente, o no nos va a alcanzar el tiempo, o nos vamos a atrasar en algo, etcétera. Entonces las alarmas ayudan, ¿verdad? Ayudan mucho para esto. Y es en un tiempo, ¿verdad?, teníamos en la casa relojes ahí donde les poníamos la alarma. Hoy lo ponemos todo desde el celular, pero sigue estando ahí, sigue siendo. Hoy los celulares a veces traen algunos sonidos que pues no son tan estridentes, pero yo recuerdo las alarmas de los relojes eran que te levantabas con taquicardia en el corazón, ¿verdad? Porque te asustaban. Y son importantes las alarmas, son importantes, aunque tal vez si tenemos un reloj ahí, nunca lo vemos en todo el día, excepto cuando llega el momento de la alarma. Y tiene una función, tiene algo que hacer en ese momento. Y Judas, yo lo veía como una alarma para nuestros días, en mucho de lo que hoy estamos viviendo. Judas, tendríamos que pensar en Judas Tadeo para ver si es el autor, ¿verdad? ¿Quién es Judas Tadeo? Judas Tadeo era el discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Allá en Mateo, en Marcos, en Lucas, a veces lo llaman Judas de Santiago, etcétera. Pero lo vemos que está entre los 12. Está ahí caminando entre los 12. Se le pone solamente en uno de los libros esta parte de Judas Tadeo. Pero sin embargo los autores o los investigadores bíblicos no están
de acuerdo en que, o la mayoría no están de acuerdo en que sea el escritor de esta carta, sino que se van más con la idea de que sea Judas el hermano de Jesús, ¿verdad? Cuando vemos el libro de Judas, ¿verdad? Dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, los llamados, santificados a Dios Padre y guardados en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, en otra versión dice: Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago. Santiago era hermano de Jesús, ¿verdad? Entonces, algunos, de acuerdo a las anotaciones, a todo lo que pueden ver en la cronología, asumen y dan el hecho de que es Judas el hermano de Jesús, no Judas Tadeo, mucho menos el Iscariote, ¿verdad? Allá en en Hechos 1:14, cuando están cercanos al Pentecostés, cuando están reuniendo allá en el aposento alto, dice: todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Menciono esto porque en un principio los hermanos de Jesús no lo seguían como tal, pero después de la resurrección y cuando está en el momento de la ascensión, que es lo que va a relatar el capítulo 1 de Hechos, ya están los hermanos de Jesús y ya se convierten ellos en férreos defensores de las enseñanzas de las buenas nuevas del Maestro. Y están ahí, ¿verdad? Están ahí. Ya después también Pablo hace referencia un poquito a ello. Judas, cuando escribe esta epístola, más o menos allá entre el año 65-70, cuando está él escribiendo esta epístola, habían muchos movimientos que estaban alrededor de la realidad de la iglesia, y uno de estos movimientos eran los movimientos gnósticos y los movimientos libertinos que se estaban suscitando en medio al interior de la iglesia y por supuesto alrededor de la iglesia, que era de donde venían estas influencias. Entonces, una temática de Judas es llamar a la pelea, a la iglesia a pelear, ¿verdad?, en una intensa batalla espiritual por la que está viviendo y está pasando. Es una batalla por la fe, es una batalla por la verdad, es una batalla por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando él está escribiendo esto, es instar a una verdadera fe cristiana. En el versículo 3, Judas dice: queridos amigos, con gran anhelo tenía de escribirles acerca de la salvación que compartimos. Y subrayo ahí salvación, ¿verdad? Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Entonces, le decía yo, subrayo la palabra salvación porque parece ser que Judas tenía un tema que dejar a la iglesia sobre la salvación, como lo habla el apóstol Pablo, de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Pero había un tema más importante que era emergente en la iglesia del tiempo de Judas, y este tema hablaba sobre los que defienden la fe. Entonces, no era que no era importante. No tenemos la carta donde tal vez después Judas les habla acerca de la salvación, pero aquí está escribiendo sobre a un tema que él tenía pensado para la iglesia. Pero había algo más urgente en ese momento, porque habían cosas que estaban sucediendo al interior de la iglesia. De hecho, el verso 4 nos da luz sobre esto cuando dice: algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Y entonces Judas empieza a mostrar cuál va a ser la temática de su epístola a una iglesia que no define cuál es la iglesia, pero sí podemos entender que es una iglesia posiblemente muy llena de judíos convertidos, porque hace una referencia impresionante al Antiguo Testamento, cosa
que no es tan común. En los evangelios vemos eso muy marcado en el evangelio de Mateo, por ejemplo, ¿no? En Pablo con Gálatas, por ejemplo, ¿verdad? Pero no es en todas, ¿verdad? Y Judas es una pequeña epístola que está haciendo mucha referencia hacia el Antiguo Testamento. Entonces, muchos de los estudiosos de la Biblia dicen, posiblemente era una iglesia judeocristiana, ¿verdad? Que se había convertido al cristianismo y se han infiltrado. Esto no es un tema propio de Judas. Pablo lo menciona, cómo es que se están metiendo diversas enseñanzas a la iglesia. Juan, cuando escribe su evangelio, es el último en escribir el evangelio, y uno de las temáticas, ¿verdad?, de Juan es decir, Jesucristo vino, comió con nosotros, vino en carne, estuvo en medio de nosotros, porque parece ser que se empezaban a dar enseñanzas donde, pues quién sabe si es cierto eso del Jesús del que hablan, ¿verdad? Entonces ya había una revolución fuerte, solamente 30 años después de que Cristo se había ido, ¿verdad? Y eso es interesante pensarlo, porque 2000 años después, cuántas problemáticas han sucedido en la iglesia, en la historia de la iglesia, y este tiempo que nosotros vivimos no es diferente a ello. Pero a partir del versículo 5, Judas empieza a hablar, podríamos decir que divide en tres partes de tres, ¿verdad? La manera en que va a desarrollar su tema. Y él empieza a hablar, ¿verdad?, la primera parte sobre aquellos, ¿verdad? El versículo 5 dice: quiero recordarlos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y empieza a hablar sobre un tema de la rebelión. Si hablamos del término rebelión, ¿verdad?, es estar en contra de algo, es levantarte en contra de alguna cosa o algún gobierno, alguna persona, algunas reglas, etcétera, ¿verdad? Entonces él empieza a hablar sobre aquellos que se han rebelado contra Dios. Pero lo importante de este punto es que no está hablando de gente que no conoce de Dios, sino que conoce de Dios, y al interior se están rebelando. Y dice, esto no es nuevo, esto lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, y por eso él hace mucha referencia al Antiguo Testamento. Allá en Números 14 nosotros vemos un pasaje bien importante ahí, ¿verdad? De hecho está basado en eso, este versículo, Números 14, del 18 al 19, cuando dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros, hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Ok, el pueblo no era una noticia nueva que se enojara contra Dios o que le desobedeciera a Dios. Eso es como parte de la historia en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, y aquí en Números 14 nos hace una referencia otra vez a esto. Y en este momento, cuando ellos van a tomar la tierra prometida, vienen de una esclavitud tremenda, dicen: estaríamos mejor allá en Egipto. Y Moisés se entristece, pero Dios se enoja. Dios se desespera con el pueblo de Israel. Y entonces Moisés apela a la misericordia de Dios, y Dios tiene misericordia del pueblo de Dios. Pero esa generación no entra a la tierra prometida, a excepción de Caleb y de Josué y todos los más jóvenes, ¿verdad? Entonces recuerda Judas esta situación tan fuerte y tan severa, que no por eso Dios dejaba de amar al pueblo, ¿verdad? Porque no tenía que ver una cosa con otra. Dios amaba profundamente al pueblo, Dios había rescatado de la esclavitud al pueblo, y el pueblo parecía que no le importaba nada de lo que Dios hacía por ellos.
También hace una referencia en el versículo 6 cuando dice a los ángeles. Yo le invito a que tenga ahí su Biblia porque sé que estamos viendo muchos pasajes, sé que está apareciendo ahí en la pantalla las citas bíblicas, pero le invitaría a que marcara ahí en su Biblia estas citas. Y es un libro bastante corto, el libro de Judas, solamente un capítulo. Y dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, estoy en el verso 6, sino que abandonaron su propia morada, los han guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces aquí podemos ver una referencia hacia una rebelión a Dios, pero ya estamos hablando de los ángeles, ¿verdad? Esto podemos ver un poquito de ello allá en el capítulo 6 de Génesis. Recuerda cuando los ángeles habían bajado y habían tenido relaciones sexuales con las mujeres de la tierra, y entonces no era lo que Dios les había pedido que desarrollaran en sus vidas los ángeles. No era lo correcto, habían desobedecido. Hay un libro que se llama Enoch. El libro de Enoch es un libro que hace un poquito más de referencias a este tipo de temas. Usted va a decir, pero no lo tenemos en la Biblia. Sí, son libros que están alrededor de la Biblia, pero los judíos los tienen como parte de su literatura. No es como parte de lo que pueden decir, es parte de la palabra de Dios, pero es parte de la literatura que ha acompañado a todos los judíos en toda su historia. Y en el tiempo de Judas era parte de la lectura que ellos tenían. Entonces ahí hace mucha referencia hacia el tema que Judas conocía muy bien. Y hay una rebelión y estos ángeles fueron juzgados por Dios y también tuvieron su consecuencia. Pero también hace referencia el verso 7 a Sodoma y Gomorra como las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo al castigo del fuego eterno. Entonces aquí nos hace recordar a la historia de Sodoma y Gomorra, que la conocemos muy bien, y cómo ellos se habían entregado a sus propias pasiones. No estamos hablando del pueblo de Dios, ¿verdad?, en ese momento, pero sí estamos hablando de que eran gentes, era creación de Dios, que se habían puesto en contra de las enseñanzas de Dios. La rebelión contra la autoridad de Dios lleva a una inmoralidad sexual, pero también a un rechazo hacia los emisarios o enviados de Dios. Y eso lo vemos precisamente ahí en esa historia del libro de Génesis, donde los ángeles cuando llegan a la casa de Lot no les tienen respeto por nada para estos emisarios, estos enviados de parte de Dios, y quieren abusar de ellos, esta misma gente que estaba alrededor de la casa de Lot. Y podemos ver que la rebeldía corrompía a las personas. Eso estamos viéndolo ahí. A partir del verso 13, del verso 11 en adelante, empieza a hablar también sobre algunos casos que tienen que ver con la desobediencia a Dios, pero pareciera ser que nos lleva sobre otro punto. Caín, verso 11, dice: Caín mató a su hermano y luego construyó una ciudad donde reinó la violencia. Él nos habla sobre Caín ahí a partir del verso 11, cuando nos dice, déjeme leerlo: hay de aquellos porque han seguido el camino de Caín. Y Caín, como le decía yo, Caín, conocemos la historia, mata a su hermano, él sale huyendo y al salir huyendo, él llega, toma una mujer y tiene hijos, pero al tener esos hijos, él más adelante en esos versículos, él vuelve a matar a una persona. Y esa descendencia que se genera de Caín fue una descendencia que aprendió a matar. Y lo podemos ver en la referencia que hace Caín: yo he matado a esta persona porque se ha puesto en contra mía, y aquel que se atreviera a poner su mano sobre mí, le va a ir mal.
amenaza. Él genera una ciudad, él genera un pueblo a través del temor, a través del homicidio, a través de cosas que no estaban en el sentir de Dios, ¿verdad? Él genera violencia. Después el mismo pasaje, ahí en el verso 11 dice: y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y recordamos quién es Balaam. Sé que hemos estado viendo ahí muchas citas bíblicas, pero todo eso nos está diciendo el libro de Judas. Y Balaam, nosotros podemos recordar que Balaam fue alguien que incitó a la idolatría al pueblo de Israel, alguien que incitó a la inmoralidad sexual. También hace una referencia hacia esto de todo del pueblo de Israel. Y en Números capítulo 31 verso 16 dice: precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Baal Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Y si ahí está haciendo una referencia a las mujeres, está también diciendo que fueron influidas por Balaam. Entonces Balaam, estamos hablando de una persona que impulsó a los demás a ir en contra de las enseñanzas de Dios. Y luego viene otro ejemplo: los de Coré. Dice el pasaje: y perecieron en la contradicción de Coré, dice Judas, ¿verdad? ¿Quiénes eran los de Coré? Los de Coré eran aquellos hijos que levantaron una rebelión en contra de Moisés. Allá en el libro de Números, capítulo 16, del verso 1 al 3, vemos, en el verso 1 dice: cierto día Coré, hijo de Ilzar, y hasta ahí dejo esa parte, voy al verso 2, dice: ellos provocaron una rebelión contra Moisés. Y dice cuántos fueron. Verso 3 dice: todos se unieron contra Moisés. Y le dicen: el Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del Señor? Entonces, aquí ahora el tema de Judas es aquellos hombres que se rebelan, pero no solamente se rebelan contra Dios, sino que también están incitando a otros a hacer el mal, a dañar. Balaam influyó en los demás para que fueran idólatras, para que fueran desobedientes a Dios, para que cayeran en las inmoralidades sexuales. Caín levanta un pueblo siendo un hombre que había asesinado, que no pidió perdón a Dios, y así levanta esa nación, y se levanta una nación que genera violencia. Y también vemos a un grupo que son los de Coré, que en un sentir, con un falso espiritualismo, cuestionan a Moisés y le dicen: ¿quién eres tú para estar encima de nosotros? Y las consecuencias no fueron las mejores. Y después viene una tercera parte de estas manera en que divide Judas, cuando viene a partir del verso 13 al verso 16, donde habla de los falsos maestros. Yo quiero leer rápidamente a partir del verso 12 y 13. Dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Son nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Entonces, aquí parece ser que se está acercando hacia su realidad actual de Judas. ¿Y cuál era su realidad actual? Donde habían pastores egoístas. Pastores egoístas que, si recordamos a Ezequiel 34:2, cuando dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel, dales este mensaje de parte del Señor soberano,
¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Nubes sin aguas como las del libro de Proverbios, que prometen dar pero no tienen nada para dar. U olas furiosas como las que menciona Isaías en 57, 20, 21, cuando dice: pero los que aún me rechazan son como el mar agitado, que nunca está tranquilo, sino que continuamente revuelve el lodo y la tierra, y no hay paz para el perverso, dice Dios. Y sé que ha sido un maratón tremendo de estar viendo varios pasajes. Algunos no los he mencionado por ahí, ¿verdad? Sé que tal vez usted estaba ahí con la Biblia y revisando y dice: pastor, va bien rápido, ¿eh? Pero está hablando sobre una realidad que está viviendo Judas, y que él está diciendo: esta maldad viene en el corazón del hombre. El estar en contra de Dios es natural para el hombre. Lo vemos desde el Antiguo Testamento, donde se levantaban personas que hacían su daño y no sanaban su daño, sino que así continuaban y generaban generaciones que seguían dañando el futuro. Sus hijos no eran hijos sanos. Los hijos de sus hijos no eran hijos sanos, porque nunca se dejó que la sanidad de Dios llegara a ellos. Entonces Judas dice: así como los pastores de ahora, son como los pastores a los que hace referencia Ezequiel. Así como aquellos hombres, ¿verdad?, que solamente pensaban en dar y dar, pero en realidad no estaban dando nada. Así como se levantan personas que son desobedientes e incitan a desobedecer a los demás, así como los hijos de Coré, así como cada uno de ellos. Y esto es lo que estamos viendo. Entonces es ahí donde el libro de Judas dice que hay que hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de sus obras, o de sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y esto entonces llega al pasaje donde yo voy a ir muy rápido a hablar. Sé que ha sido bastante largo, pero sé que es algo que también Pedro hace referencia a ello. Pedro habla sobre los falsos profetas del pueblo, cómo hablan los falsos maestros, cómo se introducirán herejías, hermano, no al mundo, herejías dentro del pueblo de Dios. Y también hace referencia a ello Juan, cuando dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y Timoteo, cuando Pablo le da algunos consejos a Timoteo, le dice: recuerda que hay hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, blasfemos, que traicionarán a sus amigos, que tienen apariencia de piedad, son maestros que se oponen a la verdad. Y menciona ahí como ejemplo a Janes y a Jambres, ¿verdad? No quiero leer todo el pasaje porque sería otro pasaje bastante largo por ahí. Falsos maestros, falsos maestros. Judas en el año 65 está reaccionando a los falsos maestros. ¿Sabe? La iglesia es una comunidad donde Jesús es el nuevo templo de Dios. Creemos eso, que esta comunidad es una comunidad que Cristo levantó. Y en el pasaje de Judas, cuando él dice: ustedes, mis queridos amigos, verso 17, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo
Ellos les advirtieron: en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. La referencia de Judas a la iglesia ahora es a recordar que habrá gente que se burlará de tu fe. Habrá gente que dirá: mira, no sigas esas creencias tontas que 2000 años aquí siguen permaneciendo. Y creo que nos habla eso de un Dios eterno, de un Dios que está con su iglesia. En estas partes finales, Judas vuelve a decir, versículo 20: pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su santísima fe, orar en el Espíritu Santo, esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. No olvidemos que la iglesia es esa comunidad que nos enseña, me incluyo yo, a permanecer en la fe que Dios nos ha dejado en un legado llamado Biblia. Debemos permanecer fieles y hacer lo que nos mandó a hacer el Maestro. Perdón por la repetición de la palabra, pero tenemos que hacer eso. Versículo 22 dice: deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros, arrebátenlos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Amado hermano, somos llamados a apoyar a los que se están tambaleando en su fe cristiana, a aquellos que necesitan ser rescatados y arrebatados de las manos del maligno. Y como iglesia nos enfrentamos a un reto muy fuerte. Yo le decía, este sermón se titula Un grito desde la indiferencia, y elegí ese título porque hablaba de Judas. Tomé la epístola de Judas porque generalmente somos indiferentes a las pequeñas cartas, a los pequeños profetas que tiene un capítulo. ¿Qué tanto puede enseñarme? ¿Verdad? No hay mucho que pueda enseñarme. Y Judas tiene un mensaje tan fuerte. A veces hablamos de Judas y solamente pensamos en el pasaje que habla del arcángel Miguel, donde le dice al diablo: el Señor te reprenda, ¿no? Y es lo único que sabemos de Judas. Pero Judas está diciendo a nuestras vidas, desde allá, desde la indiferencia hacia ese hermano de Jesús que tal vez muchos lo ignoraron. En la Biblia no tenemos escritos amplios de él, no tenemos la carta donde habló sobre la salvación, donde quizás nos hubiera dejado grandes cosas y grandes enseñanzas, pero no están ahí. Pero nos dejó una pequeña epístola donde nos habla fuertemente a nosotros y donde nos recuerda que lo que estamos viviendo no es nuevo, que el mundo ha buscado por muchos medios tirar y hacer obsoletas las enseñanzas de Dios, pero el pueblo de Dios debe permanecer. Amado hermano, no vamos a permanecer teniendo charlas motivacionales y para salir adelante siempre. Qué bueno que nos motivemos unos a otros, qué bueno que nos animemos, sobre todo en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, y decir: adelante hermano, síguele, échale ganas, ve para adelante. Pero nuestras convicciones cristianas nos deben de llevar a algo que Jesucristo dijo a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces tenemos que recapitular y pensar cuáles son esos mandamientos, cuáles son esas enseñanzas objetivas para mi vida. Y amado hermano, ahí es donde tenemos que escudriñar nuestras vidas
y ver si hemos estado haciendo lo correcto en este tiempo, o nos estamos dejando de llevar por las enseñanzas de la moda que están hoy en boga y que parece ser que han descubierto el hilo. No han descubierto nada, porque desde siglos atrás ya la iglesia estaba experimentando ese tipo de ataques tan fuertes. Hoy se ataca a la familia, se ataca a la iglesia, se ataca de muchas formas a todo lo que parezca de Dios o huela a Dios. Pero también es el tiempo donde se debe levantar una iglesia firme, con una seguridad de saber que Dios está con ella y que seguirá adelante pese a la adversidad de este mundo. Por eso, desde allá, desde la indiferencia, nos está gritando Judas: mantengan la fe, permanezcan en la fe, sigan adelante, no sean como Balaam, no sean como los hijos de Coré. Pastores, ¿verdad? No seamos los pastores que seamos amadores de sí mismos. Y nos exhorta a todos, no deja a uno solo, Judas. Él le habla a todos, porque todos somos parte de esta iglesia. Pastores, líderes, hermanos en Cristo, aquella hermana que llega con muchos años encima, pero tiene la fidelidad de llegar a la casa de Dios, aquel niño que está siendo impulsado al camino de Dios, pero también aquel pastor que está en ese lugar donde Dios lo ha puesto. Todos somos parte de esta iglesia y tenemos que escudriñarnos y saber si estamos haciendo la voluntad de Dios. Hoy Judas, desde la indiferencia de este mundo, nos grita y nos dice: pon en alto tu fe. Padre Celestial, ayúdanos, ayúdanos. Danos de tu dirección, danos de tu gracia, y que sea, Señor, tu palabra la que nos indique, la que nos muestre, la que nos dirija, la que nos lleve no a perdernos sobre el pensamiento de moda, sino sobre lo que hay en tu palabra y lo que tú nos has mostrado a vivir en ella, Señor, a vivir el evangelio, a mostrar amor al prójimo y a permanecer firmes en nuestros principios y en nuestras enseñanzas que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, dirígenos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén. Amado hermano, un grito desde la indiferencia es lo que Dios nos ha traído para cada uno de nosotros. Quiero invitarle a que prepare, por favor, sus elementos. Ahí los tengamos listos cada uno de nosotros. Y sabemos que, amado hermano, nosotros somos su pueblo. Y como pueblo de Él, somos llamados a estar listos de todas las maneras posibles. Y quiero invitarle a que tenga sus elementos. El Señor ordenó que celebráramos este sacramento santo. Y este sacramento santo es algo que nosotros tenemos que llevar a cabo. Así que creo que ya tenemos ahí preparados nuestros elementos. Perdón que se me movió aquí. La Santa Cena fue instituida por nuestro Señor Jesucristo. Es un sacramento que proclama su vida, sus sufrimientos, su muerte sacrificial, su resurrección y la esperanza de su regreso. La cena es un medio de gracia, no lo olvide, en el cual Cristo está presente por el Espíritu y debe ser recibida con reverente aprecio y con agradecimiento por la obra de Cristo. Aquellos que verdaderamente
han renunciado a sus pecados y han creído en Cristo para salvación, son invitados a participar en la muerte y resurrección de Cristo. Y venimos a esta mesa para ser renovados en vida y salvación y ser hechos uno por el Espíritu. En unidad confesamos nuestra fe. Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo vendrá otra vez. Vamos a repartir los elementos y le voy a pedir a Carlos que sea quien me ayude a repartir aquí los elementos, por favor. Habemos algunos aquí. Le voy a pedir que lo repartan. Ahí en su casa, si está solo, tome su pan y tome su copa. Y si hay más, uno en la familia, tome el pan, otro las copas y repártasela a los demás, por favor. Ya tenemos aquí los elementos. Tome los elementos en su mano y vamos a hacer una oración de consagración. Padre, este es un sacramento. Esto no es un punto más solamente en el programa. Esto es algo, Señor, que tú pediste que hiciéramos hasta que tú regreses. Y como iglesia tenemos fe de que regresarás. Y lo haremos. Permaneceremos, Padre, haciendo, conmemorando tu muerte en la cruz y tu sangre derramada por nuestros pecados. Consagra estos elementos y los de mis hermanos ahí en sus hogares y que participemos con libertad, sabedores de que tú nos limpias con tu sangre preciosa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, quebrantado por cada uno de nosotros, nos preserve irreprensibles para la vida eterna. Comamos de este pan en memoria de que Cristo murió por nosotros y seamos agradecidos. Comamos. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada por cada uno de nosotros, nos preserve irreprensibles para vida eterna. Bebamos de esta copa en memoria de que Cristo murió por nosotros y seamos agradecidos. Bebamos. Voy a pedirle a mi esposa que haga una oración de gratitud y estaremos orando. Padre Santo, te damos muchas gracias. Gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, por experimentar rechazo, quebranto, humillaciones, al derramar tu vida, Señor, derramar tu sangre. Esa sangre, la única sangre limpia, la del Cordero Santo y sin mancha, que fue derramada por amor a cada uno de nosotros, y no solo a nosotros, sino a toda la humanidad, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que obtenga la vida eterna. Y esa vida eterna, Señor, también este sacramento nos recuerda que hay una promesa para todos aquellos que te creen y te siguen, Señor, y guardan tus mandamientos, que es tu segunda venida, tu regreso a este mundo. Cuando vendrás, Señor, vendrás por tu iglesia, vendrás por todos aquellos, Señor, que guardaron sus vestiduras blancas delante de ti, oh Dios, que fueron justificados por tu sangre preciosa, oh Dios. Ayúdanos a través de este sacramento recordarlo, y no solamente un recordatorio, sino que nos ayude en nuestra vida práctica, en la vida diaria, en nuestras acciones, en lo que somos, Señor, agradarte.
En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén.